El día de hoy continuaremos la plática con Cristina Casas sobre su práctica en España, sobre la diferencia entre una marca comunitaria o una marca europea ahora y las marcas españolas y procedimientos de oposición. No se lo pierdan. Bienvenidos a otro capítulo de Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. En esta ocasión platicando con Cristina Casas. Muchas gracias por estar con nosotros y aprovechando su generosidad para abordar otros temas relacionados con la legislación española y la legislación en materia europea. Platicábamos y nos quedamos ahí por falta de tiempo precisamente en el anterior capítulo acerca de la importancia de encontrar soluciones eficaces, ¿no? Y que no necesariamente lleven a los titulares de derechos a litigios que son largos, engorrosos, y tratar de buscar soluciones creativas que pues muchas veces nos obligan a negociar, a transigir con las contrapartes, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Así ocurre también en España, en la Unión Europea? Sí, la verdad es que nosotros tenemos dos tipos de negociaciones, una previa a una demanda y otra cuando ya estamos metidos en un procedimiento de oposición o en una nulidad o en una caducidad. Normalmente es más habitual en los procedimientos de oposición, porque es cuando una empresa intenta entrar en el mercado y quien ya está dentro y tiene esos derechos prioritarios le intenta frenar o marcar un poco las condiciones. Cuando estamos previo a un juicio para intentar evitar la vía judicial, que es enojosa, lenta y bueno, y sobre todo que puede cansar y quemar todo el procedimiento, ahí, como comentábamos en el anterior capítulo, tratamos de enviar por requerimiento, que es una forma fehaciente de contactar con la otra parte, y en caso de demanda el juez lo ve una buena señal, que hemos intentado llegar a un acuerdo amistoso, ¿no? Ya está un poquito más abierto. Intentamos delimitar si hay uso, no hay uso, si se ha extralimitado el uso de una marca y al final ver si ha sido algo puntual, algo casual o hay un complejo detrás creado pues, que puede infringir nuestros derechos. Y bueno, que en las oposiciones negociar mucho, tanto en España como en Europa. Y entre esas alternativas tienes mediación, conciliación. Tenemos mediación y conciliación, que puede ser oficial con las cámaras de comercio o con la OMPI, la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, o nosotros negociando directamente con los representantes legales de la otra parte. Y ahí lo que intentamos es ver un poco cuáles son las intenciones de la otra parte, porque tenemos claro que a quien representamos pues está muy bien definido y donde no quiere injerencia, así que alguien entre en su terreno, pero ver un poco dónde la otra parte pretende hacer uso de la marca. Ya sabéis que muchas veces se solicita el class heading, el enunciado general, pero porque se va al enunciado general o porque el empresario no sabe a qué se va a dedicar, pero la realidad es que yo creo que muy poquitas empresas, por no decirte que casi ninguna, usa un class heading completo. Es muy complicado. Sí, que es algo que nosotros experimentamos en México, ¿no? Anteriormente también usábamos el class heading y ahora estamos especificando productos y servicios justamente con el propósito de limpiar la base de datos marcarias, ¿no? Porque incluso tuvimos una reclasificación, ¿no? De clase nacional a clase internacional. Sí, se convirtió en una cobertura extraña en donde tenemos registros que amparan alimentos, que era lo que nos interesaba, y al final del día terminamos con colorantes para alimentos que, pues digo, el que hace colorante no vende el alimento propiamente, ¿no? Exacto. Sí, el tema de la clasificación ha sido un tema relevante. Y lo que dices tú, o sea, al final del día creo que todo tiene que partir de buena fe de las partes, de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No se trata de molestar, sino de ver cómo cada quien puede seguir su camino, porque al final del día, y tú, Arturo, como in-house nos vas a poder dar tu opinión, yo creo que el empresario no quiere dedicarse a pelearse. Claro. O sea, lo que necesita es hacer negocios, y para el abogado inclusive de la empresa, los externos como tú y como yo somos un mal necesario. Entonces, en la medida en la que puedan resolver un conflicto de manera eficaz, tanto en tiempo como en costo, pues eso les cambia la visión de los abogados externos, ¿no? Sí, totalmente, justo como mencionas, ¿no? Al final del día lo que queremos es la protección de nuestros derechos de propiedad intelectual sin tratar de llegar a un conflicto, ¿no? Y si ya estás en el conflicto, tratarlo de solucionar de la forma más rápida posible, ¿no? Y platicábamos, perdón, Cristina, pero platicábamos del tema de la negociación dentro de las oposiciones en la Unión Europea,
Y te decía yo que a mí me parece que era muy largo, pero no sé si pudiéramos explicarle un poco al auditorio en qué consiste ese periodo como de negociación que tienen en la Unión Europea. Sí, la Unión Europea tiene un procedimiento de oposición, la verdad es que es largo, porque en España y en otros países cada parte aporta su escrito y el examinador resuelve y ya, ¿no? En la Unión Europea se tiende a que haya negociación, es decir, el examinador nos da la oportunidad y diría como que insiste un poco en que las partes hablen, que por un lado sí me gusta porque creo que ha habido una evolución de la abogacía. Yo creo que hace muchos años en nuestra anterior generación uno pensaba que el abogado era para demandar, ¿no? Era sinónimo de problemas, llegabas a su despacho, tenía montañas de expedientes a su alrededor y bueno... Y gritaba. Y era un horror, ¿no? Y ahora hacemos más lo que yo llamo abogacía preventiva o asesoramiento, trabajar mucho el previo para crear bien ese derecho y luego, bueno, pues si hay algún problema, pues para eso estamos también, para pelearnos con quien haga falta. Y entonces en la Unión Europea se presenta la oposición y una vez que se presenta, antes de presentar el escrito, aunque sí que tienes que fundamentar si lo presento en riesgo de confusión, si reivindico renombre o no, pero antes de que se presente el escrito y que al final que desveles todas tus armas y que cuentes por qué te estás oponiendo a que entre una marca en el mercado, la oficina nos da 2 meses de cooling off o negociación y esos 2 meses son ampliables por otros 22. Es decir, que podemos estar 2 años negociando. Nosotros, normalmente, si la negociación está clara, en 2 meses está solventado. ¿Por qué? Por eso, porque a lo mejor un empresario solicita el enunciado general y pone toda la ropa de la clase 25, ropa, calzado y sombrerería. Y luego llega otro que solo quiere pues gorras de béisbol, ¿no? Y dice, bueno, pues que delimite, que se quede solo con las gorras, que no me importa. Pero también cuando se prolonga, mi experiencia ha sido que es porque hay que firmar un acuerdo. Y entonces ya no es solo delimitar, ya hay que firmar un acuerdo en el cual ya no es solo un producto, sino es un producto, puede ser en algunos países sí, te dejo licenciar, no te dejo licenciar. Y entonces ahí es cuando ya en 2 meses no te da tiempo porque tienes que empezar a negociar. Son los menos casos. La mayoría se soluciona con una limitación y ya. Y se soluciona bastante rápido. Y ya os digo que las estadísticas de la Oficina Europea es que cerca del 80% de los casos de oposición se solventan con una negociación, que a mí la verdad es que me parece altísimo y yo creo que es parte del éxito de que el abogado y la abogacía es más cercana. Se preguntan entre ellos, ¿no? Y por lo menos a lo mejor te puedes evitar meterte en un procedimiento tedioso y largo que no era necesario porque se soluciona rápido. ¿Y en qué momento, o si es posible, las partes pueden voluntariamente o de común acuerdo renunciar a esta negociación y decir no quiero llegar a una negociación, vámonos hasta la resolución, con el fin de que sea también más expedito? Sí, el opting out puede ser en cualquier momento y es unilateral. Igual que el cooling off, esos 2 meses iniciales que da la Oficina Europea son obligatorios. La ampliación tienen que estar las 2 partes de acuerdo. Pero en el momento que una de las partes diga, no estoy de acuerdo, yo no quiero tener ahí esta solicitud en el mercado con una prerrogativa de derecho, si yo ya no voy a negociar con ellos, pues yo presento el opting out y entonces el examinador ya pasa a la fase contradictoria. En la fase contradictoria se abren 2 meses para que el oponente presente su escrito o las pruebas que considere, luego el solicitante tiene otros 2 meses para contestar y el oponente finalmente tiene derecho a hacer unas alegaciones en réplica, por si quiere puntualizar algo que ha dicho el solicitante, y ya luego entra en que el examinador resuelva. En cualquier caso, ya estemos en la fase de negociación de cooling off o en la contradictoria, si el solicitante quiere renunciar y limitar algún producto y servicio, no hay problema, se puede hacer. ¿De acuerdo? O sea, la oficina lo va a admitir. Lo que pasa es que en el momento que entramos en la fase contradictoria, lo admite, pero no se pronuncia hasta que ya emita una resolución. Ya va a emitir una resolución donde dirá, pues ha limitado, con lo cual ya no ha lugar a que yo emita una resolución, o ha limitado, pero todavía quedan productos que son parecidos y entonces emite una resolución. Ya, o sea, finalmente hay un esfuerzo porque las partes lleguen a un acuerdo, pero si no hay esa voluntad, tampoco se trata de prolongar
A mí en lo personal me parece 22 meses, me parece muchísimo. Muchísimo, Ana. porque yo creo que cuando quieres negociar, digo, obviamente depende de las empresas involucradas, puede ser más complejo, Lo ¿no? puedes hacer antes incluso de la oposición. Sí, pero, o sea, 22 meses. Pero antes nadie se arriesga, creo yo. Okay. Antes dicen, bueno, yo solicito y si se dan cuenta los otros, pues ya negociamos, ¿no? O sea, y eso me lleva, ahorita que dijiste eso precisamente, nosotros en México, como sabes, tenemos un sistema de oposición sui generis, ¿no? Porque aquí todo lo hacemos muy sui generis. Sí. En donde yo tengo un mes para oponerme si considero que una solicitud invade mis derechos o puede invadir mis derechos o la práctica comercial. Presento mi oposición, la otra parte tiene un plazo para contestar la oposición, pero el procedimiento continúa, el procedimiento de registro continúa. No se suspende. No se suspende, efectivamente. Y al final del día, con o sin oposición, el examinador tiene que hacer su trabajo y hacer un examen de fondo para ver si puede o no registrar. Cosa que me parece en España no ocurría o no ocurre de si no me opongo, la marca pasa limpia. Exactamente. En Europa nunca ha ocurrido y en España ocurrió, pero solo con la primera o segunda ley, hace muchísimos años. Yo creo que en los años 70 ya se derogó. Y como ahora todos los países europeos tienen que armonizarse con la Unión Europea, a nivel europeo tampoco hay ningún tipo de examen de oficio. Es decir, el examinador no hace una búsqueda ni tiene nada que decir. Quien quiera que presente una oposición. Y si no se oponen, te conceden el registro, así hay una marca idéntica antes. Exactamente. O sea, el Dirty Registry, que le dicen los ingleses, ¿no? Se concede al 100%. El examinador pone el sello y envía el título. Se te puede pasar el plazo de oposición. No es habitual porque en Europa son 3 meses. Entonces, normalmente, si uno está representado por un agente, se acaba enterando. Pero luego, si por lo que sea no ha habido oposición, porque en ese momento no se ha decidido o se ha pasado, se puede presentar nulidad por los mismos motivos que la oposición. Esa era mi pregunta. Para allá ibas. Me he adelantado, perdón, Arturo. Pues es por los mismos motivos que la oposición en un plazo de 5 años. También ante la oficina la tasa es mayor, pero al final es el mismo tipo de procedimiento. Sí que ha habido, que es muy interesante, una modificación en la ley hace relativamente poco, hace un par de años, y es que cuando se presenta una oposición, si las marcas oponentes tienen más de 5 años y el solicitante me pide prueba de uso, tengo que demostrar el uso. ¿En la oposición? En la oposición, no en la marca. O sea, allí no hay, en España y Europa no hay DIU, como aquí en México o en Estados Unidos. Para mantener viva la marca no tengo que presentar el uso. Pero si estoy atacando a alguien, sí. Es decir, el legislador europeo dice, si tú quieres evitar que alguien entre en el mercado, tiene que ser con una marca que tú tienes de uso efectivo en el mercado. Si no, no das por molestar. No con una que tengas en el cajón. O sea, no puedes bloquear el mercado. Entonces, eso también es muy interesante ahora, porque antes en España y Europa se presentan oposiciones como que a mansalva, ¿no? Hay como que todo el mundo es oposición, 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 procedimientos rápidos que son económicos y es una forma de quitarte competidores relativamente sencillo. Pero claro, con esto, ahora, además de presentar oposición, tienes que pasarlo en una marca que esté en uso, porque si no, no es que tu marca peligre, porque no es una acción de caducidad, pero sí que la oposición automáticamente se archiva. El examinador no entra a ver el fondo del asunto. Entonces, nosotros cuando presentamos oposición y tenemos una familia de marcas, pues le preguntamos al cliente, ¿vas a poder demostrar el uso? La que más se parece es esta, la con la que hay más opciones es esta, pero también incita a que las marcas se usen, a que no estén ahí guardadas sin más. Y es que eso es interesante porque nosotros con nuestra nueva ley de 2020 se menciona que cuando nos oponemos y la oposición no es favorable, no podemos presentar una nulidad basada en las mismas pruebas y argumentos, ¿no? Entonces a veces por estrategia se guardan ciertos argumentos, no es que se guarden, sino usas tal vez... Se administran, ¿no? Las causales. Exacto, las causales, ¿no? Y presentas una oposición con base en ciertas causales y si la oposición no es favorable, entonces puedes ir a la nulidad diciendo estas causales son diferentes, ¿no? Que eso podría ser un tema de estrategia, ¿no? Y ahora mencionabas, por ejemplo, diversos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, si tienes 3 registros marcarios que podrían ser base de la oposición, tal vez usas 2, no sé si se pueda, ¿no? Y te vas a la nulidad usando el tercero que no usaste en la oposición, ¿no? Pero en nulidad también te pueden pedir prueba de uso. Ok. En la nulidad también, porque eso ha afectado a nulidad y a oposición. En caducidad que no tienes que legitimar tu derecho para cancelar un uso de un tercero, una marca de un tercero, pero también en nulidad se puede pedir. Y eso dificulta, pero
hay que saber medir los usos. Nosotros tenemos 3 tipos de usos diferentes. Uno, el uso que yo voy a demostrar cuando estoy presentando una oposición o una nulidad. Ese uso de mi marca, que tiene que ser genuino, efectivo, real, etcétera, no puede tener el mismo nivel que si me quieren quitar la marca, me presentan una caducidad por no uso, ¿vale? Y luego hay un tercer tipo de uso, que es cuando yo reivindico el renombre. Ese es otro tipo de uso, porque yo ahí me voy a presentar exactamente masivo, en publicidad, encuestas, ventas, facturas, exactamente. Entonces nosotros, dependiendo de qué tipo de uso tenemos y en qué oficina, la española o la europea, son pruebas diferentes. En una se tiene que ver bien las fechas, la marca. En una oposición, ¿ven el uso? Sí, pero no lo cuestionan a debate. Tiene que haber una presunción, por lo menos, de que se está utilizando, ¿no? ¿Y tiene que ser usado en los 27 países de la Unión Europea? No. Lo que no puede ser un uso es en tu pueblo, ¿vale? En tu pueblo, pues no, porque eso ya es muy local, pero puede ser en un país, puede ser en 2. No tiene que ser un uso, no es lo mismo el que vende camisetas, t-shirts o naranjas que el que vende una máquina láser que cuesta exactamente millones de dólares, ¿no? Entonces, es importante cuando estemos ante cada acción definir qué tipo de uso y qué tipo de prueba. Ya, ahorita que hablas de uso y que mencionaste 1 o 27 países, ahí hay un tema que a mí me gustaría platicar contigo como experta. Nosotros tenemos muchos clientes mexicanos, bueno, no muchos, ojalá fueran muchos, pero tenemos clientes mexicanos que voltean después de Estados Unidos, que es nuestro mercado como más natural, y algo de Centroamérica, voltean a Europa, ¿no? Y muchas veces ellos dicen, no, es que quiero registrar la marca en la Unión Europea, ¿no? Y es como muy ambicioso pensar en que un producto, a menos de que seas una empresa que tengas ya la logística armada, etcétera, vas a poder comercializarlo en la Unión Europea en los 27 países. Yo, en lo personal, siempre les recomiendo que hagan como un estudio a corto y mediano plazo para ver cuáles son las expectativas reales y entonces decidir si van por un registro comunitario, bueno, europeo ahora, ¿no? Porque era comunitario cuando empecé yo, pero... La OAMI, ¿no? OAMI era EUIPO. En la EUIPO, exactamente. O bien si iban registros nacionales país por país. En tu experiencia, tanto en materia de propiedad intelectual en España como en la Unión Europea, ¿cuál es la mejor decisión? Igual yo estoy desincentivando a mis pobres clientes. No, al final depende del caso o de la proyección. Yo siempre le digo a mis clientes que piensen de aquí a 5 años. La marca dura 10, pero en un business plan de aquí a 5 años, aunque haya una situación un poco inestable, pero uno sabe, ¿no?, dónde va a vender o qué quiere hacer. Nosotros recomendamos que soliciten la europea y no derecho nacional cuando se sabe que van a comercializar por lo menos en 2 países, 2, 3 países, porque al final en la Unión Europea están todos los países muy cercanos, no hay fronteras. Con internet puedes tener el negocio en España y estar vendiendo de repente en Francia e Italia, y entonces es fácil ampliarse. Obviamente no, es muy difícil que una marca se use en los 27 países, ¿no? Porque es que si es Polonia, el que está en Portugal, seguramente por tendencia natural no va a llegar hasta Polonia porque tiene que atravesar todos los países antes. Pero como el requisito de uso no te pide que sea los 27 países, sino solo en 2 o 3, es decir, que sea un uso medio, ¿no?, que no sea un uso 100% completo en todos los países, eso unido al coste y que los tiempos de registro de una marca en España, en Italia, en Francia, es exactamente el mismo que una marca europea, o sea que en 5 o 6 meses, si no hay oposición, la marca se concede. Entonces yo lo que trato de ver con ellos es dónde está tu negocio y dónde quieres que está. ¿Va a estar focalizado? No, en la península ibérica, solo España y Portugal. Bueno, pues entonces pues solicitar marca española y portuguesa. Si me dices, no, es que no sé si me voy a ir a Francia, o no quiero que me copien fuera y quiero tenerlo vigilado. Al final con la marca europea es solo una marca, un solo efecto, un derecho. Puedes ir con ese derecho a cualquier tribunal de la Unión Europea. Entonces, dependiendo un poco, yo lo que trato es de que midan si su negocio es nacional o de 2 países. En el momento que pasa a 2, les digo, yo me iría ya a marca europea. Va a ser el mismo tiempo, va a ser el mismo coste, y al final no vas a tener problemas para demostrar el uso.
Ok, entonces aquí con esto tenemos dos opciones, ¿no? Marcas comunitarias o registros nacionales independientes. Exacto. Pero ¿qué pasa con el Protocolo de Madrid, por ejemplo? Claro, es que en España en concreto confluyen muchos derechos y por eso yo creo que es fundamental para el abogado hacer estrategia, porque tiene que conocer la ley española, vamos a seguir con marca española, el reglamento europeo, marca europea, y luego está el Protocolo de Madrid. Y yo con el Protocolo de Madrid puedo lanzar una marca internacional basándola en marca española o en marca europea. Si la lanzo en marca europea, voy por protocolo. Si la lanzo en marca española registrada, voy por arreglo, que las tasas son hasta más económicas que el protocolo, con el requisito de que tiene que ser marca española y concedida, cosa que no me deja con el protocolo, ¿no? Que tiene, o sea, que ya basta con la solicitud, pero es un poquito más caro. Entonces, digamos que hay mucha confluencia de derechos. Nosotros, por ejemplo, cuando vigilamos los derechos de nuestros clientes para presentar oposición, vigilamos los españoles, los europeos, los internacionales que designan España del Protocolo de Madrid y los internacionales que designan la Unión Europea. Y está todo ahí unido, ¿no? Pero bueno, el Protocolo de Madrid en España es muy popular, sé que solo tiene 10 años en México, pero es muy popular porque España ya era miembro del arreglo, y los empresarios vienen y nos dicen, quiero una marca internacional en todo el mundo. Todo el mundo. Y yo, en todo el mundo, bueno, solo en el protocolo son 104 países, va por ahí, ¿no? Pero dime cuál quieres. No, porque no. Bueno, entonces hay que guiar un poco. Bueno, ¿no? pero cuando haces la suma de las tasas, ahí el cliente siempre recapacita y dice, bueno, quizá no todo el mundo. Vamos escogiendo. Exacto. No, y ahora que he entrado a Emiratos Árabes, que las tasas son carísimas, altísimas, pues ya se les quitan las ganas, ¿no? Pero por eso es importante la comunicación con los empresarios de, a ver, ¿qué tienes? ¿En qué lo vas a usar de productos y servicios? ¿Y en qué países quieres estar? No vas a estar seguro, pero a lo mejor uno en su business plan sabe dónde está ahora y su proyección. Bueno, pues teniendo en cuenta que la marca dura 10 años, vamos un poco a proyectar. Sí, que lo bueno de Madrid precisamente es eso, que puedes decir, presento la internacional y después voy designando conforme vaya requiriendo, ¿no? O sea, te abre la puerta y nada más era una cuestión de ver que no invadas derechos de terceros en cierto lugar, ¿no? Claro, los retos o sea, el Protocolo de Madrid a la hora de lanzar, de hacer el lanzamiento, es muy sencillo, te puedes ir a muchos países teniendo tu marca base. Los retos vienen después, los retos vienen en las reclasificaciones, porque claro, no todo el mundo tiene NIZA, hay países y jurisdicciones que tienen su clasificación local, y pues como México, China, nos cuento, Estados Unidos, y luego también con las declaraciones de uso, porque la OMPI no nos avisa, ya lo sabéis. Ya. Oye, y quería aprovechar, relacionar con el último programa que tuvimos donde hablamos sobre metaverso y NFTs, y precisamente que estás aquí, hablamos sobre una nota orientativa que sacó la WIPO para la clasificación de NFTs, ¿no? Y me gustaría como que nos platicaras un poquito qué tan comunes y populares son los registros de marcas en relación con NFTs en Europa, y qué piensas de la nota orientativa para la clasificación. Sí, yo creo que lo comentamos. Nosotros solicitamos una marca europea en las clases de NFTs y metaverso, o sea, la 25, en las clases propias del cliente, en este caso, y solo hicimos una investigación y solo había una de H&M en clase 25 para ropa, y nos llegó la nota orientativa. Yo creo que fuimos los primeros que llegamos y nos dijo que todo el mundo del metaverso NFT era clase 9, que es software, y que ahí especificáramos lo que quisiéramos especificar. Nosotros contestamos porque no lo entendíamos y no estábamos de acuerdo, pero no, era una nota oficial, o sea, no era una acción oficial particular, sino que era una comunicación oficial de una guideline de la WIPO y nos trasladaba que era software. La verdad es que hemos registrado muchas marcas europeas dirigidas a ese sector, y tanto de vino, ropa y deporte. Lo que ocurre es que realmente nuestros clientes no saben si va a ser una realidad en su mercado o no, ¿no? Lo han hecho un poco porque ha salido toda esta protección, preventivo, ¿no? Exactamente, toda esta publicidad y como que y de repente puede estar mi marca ahí o quiero que esté ahí para tenerlo también en la vida real. No sé, estamos un poco así como que viendo a las expectativas, ¿no? Pero por lo menos sí que hemos comunicado, se ha registrado y bueno.
Sí, porque el tema que platicábamos justo en el último programa es precisamente ese. Estamos todos yo sigo pensando que vale la pena registrar, definitivamente. Sí, a la expectativa. Con un registro te quitas de muchos problemas. Sí, el tema es, y si comparas el costo de registrar contra el litigio, creo que vale la pena, pero la pregunta sin duda va a ser, sobre todo en México, donde sí tenemos que declarar uso, ¿qué vamos a hacer a los 3 años cuando no tenemos producto virtual, sino físico? Y creo que eso Sí, el uso va a ser un tema, ¿no? Si lo pones todo en clase 9, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos dará la razón. Cristina, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ojalá podamos contar con tu visita otra vez, ahora que vuelvas a México. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual, en donde esperamos que ya Mauricio Jalife nos acompañe, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues que tengan un buen día. A Marcela y a mí nos ha parecido muy interesante este segundo programa con Cristina Casas, donde pudimos hablar sobre las marcas europeas, las marcas españolas, qué estrategia seguir, y creo que va a ser demasiado interesante para los empresarios al momento de decidir cómo registrar sus marcas en la Unión Europea. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.